muchas señales como para el gobierno nacional generar algún tipo de control y auditoría antes de que esto estallara. Y yo creo que el caso Joclender, en definitiva, es la punta del iceberg de todo un manejo de una política con respecto a la administración de los recursos dentro de lo que es el gobierno, ¿no? Ahora, doctor, bueno, Fernanda habla de alertas, ¿no? Y Eve de Bonafini, en una nota que le conocí al diario Página 12, ella cuenta también algunas experiencias que le llamaba la atención de Joclender, sobre su forma de vida, sí, un tanto suntuosa, etcétera. A ver, ¿pecó de ingenuidad de Eve de Bonafini de no haber hecho algo antes? Creo que pudo haberse advertido antes. Creo además que siempre debió haber un control externo, como tiene que haberlo en todo emprendimiento donde se manejan fondos. Pero conociendo la trayectoria, biografía y situación patrimonial de las madres, lo que uno sí puede decir con toda certeza es: ellas no formaron parte de ningún proyecto personal de lucro o de desvío de fondos. Han seguido viviendo en las mismas casas que hipotecaron muchas veces para atender los primeros emprendimientos de la fundación, como la universidad, etcétera. Es decir, nunca se enriquecieron y pusieron varias veces en riesgo su propia pocas cosas para mantener una actividad de solidaridad o emprendimiento tan nobles como la universidad. Pero yo creo que la actitud de las madres es lo más interesante. Están abiertas a todo, a que investiguen cualquier movimiento personal de ellas para comprender que son totalmente ajenas a la maniobra. Se les podrá reprochar ingenuidad, no tener capacidad empresaria, y todo esto seguramente así es, pero vuelvo a decir, esto no es una conducta delictiva, esto es haber sido abusadas en la confianza que ellas dispensaron a quienes sí tenían la capacidad para el emprendimiento, pero que emplearon esa capacidad para un proyecto de lucro propio. Maricel, cuando vos hiciste la denuncia sobre los predios de José C. Paz, pudiste, digamos, vivir en carne propia, fueron al lugar con Elsa Quirós. En algún momento de esta investigación que ustedes montaron a partir de la denuncia, ¿se salpica el nombre de las madres de Plaza de Mayo o está la cuestión únicamente abocada a Sergio y a Pablo Joclender? Nosotros lo abocamos a Sergio Joclender, obviamente era el administrador de la fundación y ha manejado millones de fondos públicos. Lo que sí creo que hay algún nivel de responsabilidad en si se conocía una vida suntuosa de no haber quizás mirado al costado, dejarlo pasar, y acá los controles del Estado son clave. Digo, que una fundación que administre 750 millones en plan de construcción de vivienda, bueno, creo que acá hay que mirar un poco más. Ahora, doctor, ¿y usted conociendo de dentro de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo? Es lo único que no me pueden decir porque nunca pisé la fundación. No, me refiero a las personas, usted la conoce a Eve Bonafini, me refiero, digamos, tiene la posibilidad de hablar con ella, de conocerla un poco más en su intimidad que los periodistas, digo, a eso me refería. Yo empecé a tratarla a Eve cuando los juicios de Menem contra ella, ¿no? Claro. Fui convocado por los abogados, que son los abogados históricos de la entidad, uno sí, ya desgraciadamente fallecido, Héctor Noli, y el doctor Antonio Rojas Salinas, que continúa esa trayectoria para defender a Eve. No estaba vinculado a ninguna actividad de la Asociación Madre, fue una defensa judicial nada más, pero con un sólido vínculo de solidaridad con Eve. A eso me refería. Sí, diría que he tenido dos momentos de aproximación, llamémoslo de intimidad, con Eve. Uno fue cuando me convocaron para la cátedra de Derecho Constitucional. Yo había sido segregado por Sergio Joclender como docente del emprendimiento de la universidad, y le dije a Eve: mira, yo te puedo recomendar un abogado joven, muy experto en Derecho Constitucional, si es que no quieren que yo venga. Ahora, si quieren que yo venga, díganme si me quieren. No, claro. Sí, te queremos venir. Bueno, ese fue mi primera. Y el segundo fue en este momento, cuando yo regreso de un viaje, estaba en Estados Unidos atendiendo un tema de mucha mayor significación tal vez, pero le pregunto a Eve, la forma de encarar esto es presentarse como querellante y mostrar que la fundación ha sido damnificada. Ahora, yo quiero saber como abogado si no va a haber después perdones o arrepentimientos, si el vínculo se ha roto. Dijo: no hay más vínculo con Sergio Joclender, no hay más vínculo ni con Sergio ni con Pablo Joclender, así que vamos para adelante, llevemos toda la justicia, que se investigue todo y que salga a la luz el tema, porque ya evidentemente otra conducta no puede haber. Ahora, ¿está dispuesta una mujer como Eve de Bonafini, o en su nombre las Madres de Plaza de Mayo, que es una fundación que abiertamente está acompañando un proceso político, a
digamos, tomar una postura crítica en caso de que se compruebe que hubo una falencia, una falta de control de parte del Estado o una discrecionalidad a la hora de entregar fondos para vivienda? Yo creo que la tarea de la auditoría va a tener dos etapas. La primera es obra certificada y pagada si hay correspondencia. Es decir, si lo que se entregó es aquello por lo que se pagó, o si se pagó de más. Primer tramo. El segundo tramo es, una vez que el dinero ingresó a la fundación, ¿qué pasó con ese dinero? Y yo creo que la trampa está acá. Es decir, una vez que se pagó, ¿qué pasó con el dinero? Ahora, si me dicen si la obra certificada se corresponde a la obra entregada, yo he escuchado las declaraciones de Fatala, no conozco otra cosa. Además, como no he estado, ni pisé nunca la administración de la fundación, yo no tengo una opinión propia sobre el tema. Claro. Espero sí, la opinión de la Auditoría General de la Nación. ¿Y vos, Fernanda, creés que Eve de Bonafini se animará a tomar posición crítica para con el gobierno si se comprueba que el gobierno no actuó como corresponde a la hora de controlar los fondos? Mira, yo espero que sí, porque creo que acá lo que tiene que estar claro es que la fundación ni la lucha de las madres puede ser tocada, digamos, en el sentido de que la lucha durante todos estos años, lo que ha ocurrido hoy no significa que vaya desmedro sobre lo que ha ocurrido, ¿no? sobre su lucha tan fuerte por los derechos humanos. Y en esta lucha por los derechos humanos, yo creo que cuando hay responsabilidades de que han atacado, digamos, porque los que se han visto perjudicados en última instancia por que la plata no llegó o por esta malversación de fondos que también ha tenido Joclender, también es la gente que no le ha llegado a las casas como corresponde. Entonces, me parece que en esa instancia, tanto EVE como la Fundación no tendrían que dudar ni un minuto. Si acá hubo algún error, así como con Joclender plantean de que si hubo alguna situación de estafa o alguna situación de uso de recursos a través de un delito, lo mismo tendría que ocurrir en el caso de que el Gobierno Nacional también estuviese implicado en esto. Ahora, ¿no? y Maricel, ¿y hasta dónde va a llegar esta historia? Vos que la conocés bien a fondo. ¿A quién más va a alcanzar este escándalo? Yo espero que no quede en Joclender. ¿En qué sentido? Acá hay responsabilidades nacionales que deben dar cuenta. Bontempo en Fatala tiene que poder dar cuenta. El gobierno de la ciudad tiene que poder dar cuenta de la corporación, del convenio Corporación Sur y la Fundación para la construcción de viviendas. Ahí hay un caso donde se pagó el 80% de las obras y hay un avance solo el 40%. Acá hay que mirar en todos lados. La FIP que hizo la IGJ, bueno, creo que excede a Joclender. Joclender es alguien que montó un negocio, en todo caso, donde bajo el amparo de simular una contratación directa, pues se contrataba a sí mismo bajo el amparo de una fundación, hizo negocios millonarios. Porque los bienes que hoy tiene Meldorec, los tiene Joclender, que tiene el 90% de las acciones. Es dueño de un Porsche, porque eligió el Porsche en vez de la Ferrari, de un barco, de aviones, de 5 propiedades en Capital Federal y de una propiedad en la Ciudad de La Plata. Bueno, acá hay algo que excede a la administración de Joclender y hay controles que no fueron hechos, que yo creo que tienen que ver con mirar para un costado. Pues si uno analizamos cómo a un año de la presentación ante la UIF de una denuncia y además habiendo ya reporte de los bancos no se accionó, bueno, quiere decir que acá al menos había un manto de impunidad sobre qué era lo que no había que tocar. Doctor, ¿habrá un aprendizaje después de todo esto? Digo, porque hay otros referentes de los derechos humanos, como Pérez Esquivel, o incluso deslizó también Estela de Carlotto, el hecho de que, ellos tienen la clara misión de pelear por los derechos humanos que han sido violentados, en el caso de las madres por recuperar la historia de sus hijos. Ahora, meterse en empresas como esta, empresa me refiero a nivel general, no a la empresa en sí, digo, en objetivos como esto, ¿realmente es un error de parte de las madres? Yo considero que si cumplimos con lo que dicen los pactos internacionales, Naciones Unidas, conjunto de derechos civiles y políticos, conjunto de derechos económicos, sociales y culturales, y esos pactos dicen expresamente que un conjunto no es posible sin el otro, es decir, no hay derechos civiles y políticos si no hay también derechos económicos, sociales y culturales y viceversa, que una entidad de derechos humanos o ONG se dediquen a la vivienda social, me parece una de las cosas más nobles y enaltecedoras que pueden hacer, porque es resolver el tema del hábitat y condiciones de vida. ¿Le corresponde a una organización de derechos humanos hacer eso, doctor? Yo creo que si es una organización de derechos humanos, tiene que abarcar el conjunto de los derechos. No, si no, diría, no, yo solamente soy de derechos civiles y políticos. Y los derechos económicos, sociales y culturales, ¿quién se hace cargo? Es cierto que el gobierno tiene que tener una responsabilidad en última instancia, pero hay articulaciones entre la sociedad civil y el gobierno en última instancia para cumplir con los objetivos de los derechos económicos, sociales y culturales. Yo siempre digo que la palabra clave en la política de derechos humanos es acceso.
y acceso en la dimensión del universal. Cuando las constituciones hablan de acceso en materia de derechos humanos es porque hay gente desposeída. Y ese acceso es la obligación primera en la política y en la ingeniería de derechos humanos. Este acceso puede ser provisto desde el gobierno o desde organizaciones sociales que trabajan en conjunto con el gobierno. Lo que no podemos decir es que sea una tarea ajena a los derechos humanos, precisamente la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Cuando he escuchado las críticas en este sentido, me parece que hasta desconocen la normativa de derechos humanos al hacer esta formulación, ¿no? Y esto me parece que hay que señalarlo con mucha claridad. Sí, hay que abordar los derechos económicos, sociales y culturales. Hemos hecho un tribunal ético en noviembre del 2009 en la Facultad de Derecho sobre los crímenes cometidos por la violación de los derechos económicos, sociales y culturales. Lo que nunca 9 entidades de derechos humanos se pusieron de acuerdo, yo fui el juez del tribunal, y los condenamos, esos crímenes de violación de los derechos económicos, sociales y culturales, que son, como lo dijo Asmund Neide, que es el experto mayor de Naciones Unidas en derechos humanos, es el genocidio silencioso del hambre y de las condiciones indignas de vida. Mata mucho más ese genocidio silencioso que las dictaduras militares y que incluso, como lo dijo él, que la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahora, Fernanda, yo noto que asienten ustedes y que comparten esta visión. ¿Cómo pensar esto después de encontrar una veintena de empresas, unas veintena de sociedades paralelas? A ver, ¿cuál es el límite entre la participación de un organismo de derechos humanos en lo concreto, por ejemplo, en el caso de las viviendas? No, me parece que, hay que enmarcarnos sobre qué estamos discutiendo, ¿no? Porque en realidad lo que nosotros entendemos es que acá hay un modelo de impunidad y de corrupción dentro del gobierno nacional. Y en ese modelo de impunidad y corrupción lo que se ha dado es la posibilidad de que esto ocurriera. ¿Por qué? Por la falta de controles que te planteaba antes. Cuando uno revisa cómo se adjudican los planes federales de vivienda y que de las 420.000 viviendas que dijeron desde 2004 iban a construir, solamente construyeron el 35% y sin embargo se ejecutó todas las partidas presupuestarias, cuando uno empieza a revisar que cuando ve las casas cuando las construye, las casas se caen por mala calidad o las adjudicaciones no llegan o hay listados de gente amiga o de personas cercanas a quien está en el gobierno en ese momento municipal o provincial y que el gobierno nacional tampoco hace absolutamente nada. En ese marco se da este tipo de contratación con algunas fundaciones, que también hay un tema, no se ha llevado vía licitación, que aún siendo fundaciones deben pasar por la licitación, esto lo establece la Ley de Obra Pública. Entonces, hay una serie de irregularidades que permite estos niveles de impunidad y permite que estas cosas ocurran. El problema que ha tenido el Gobierno Nacional, que yo creo que ahí sí es responsable, es no haber cuidado de la fundación. Porque acá estábamos hablando, cuando hablamos de los derechos humanos, estamos hablando no de los derechos humanos de un partido político, estamos hablando de los derechos humanos que acontecen, es una causa de todos los argentinos, y por lo tanto, como partido, que es el Gobierno Nacional, el Poder Ejecutivo, debería haber cuidado a las madres para que no ocurra lo que está pasando, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, este modelo de impunidad y corrupción se repite, no se da ahora. El 2004 fue el primer informe que hizo Lisa Carrió junto al Centro de Transparencia, donde marcaba que había casi sobreprecios por 250% en algunas casas del sur del país. Entonces, estamos hablando de algo que viene pasando hace 7 años y que en realidad hoy es tapa de los diarios, obviamente por el escándalo que significa Joclender y la relación con la fundación. Pero es algo que todos los años nosotros venimos informando que está ocurriendo en la Argentina, ¿no? Mariceli, ahí está la lectura política del tema, en la vinculación de Eve de Bonafini con el Gobierno Nacional, su afinidad ideológica, su respaldo a la presidenta Cristina Fernández. ¿Ahí está el origen de la discrecionalidad que ustedes están denunciando? Sí, creo que como bien decía Fernández, incluso el doctor, yo creo que las luchas nos deben partidizarse, formar parte de acompañar un proyecto, creo que tiene que estar separado. Creo que ahí el gobierno ha tenido una responsabilidad muy clara. Ustedes saben que los intendentes del conurbano, luego de que el plan federal 1 y 2 fracasó, cuando querían tener viviendas, era muy simple, lo tenía que tener en el marco del programa Sueños Compartidos, por lo cual acá, quien más daño le ha hecho, además de Joclender, a la fundación ha sido el propio Gobierno Nacional. Siempre nos preguntamos en el programa cómo afecta esto a la participación de la juventud, etcétera. ¿Usted cómo cree, doctor, que esto afecta a la cuestión sí, de los... Lo voy a decir, pero antes querría dejar a salvo sí, que no. Yo no participo personalmente de la convicción de que esto haya sido un acto de corrupción, ¿no? Sí voy a aguardar a tener el informe de la Auditoría General de la Nación,
pero también sé que este gobierno es el que ha construido más vivienda en toda la historia de gestión de un gobierno partidario. Y esto creo que merece ser destacado. Ahora sí, respondiendo a lo de los jóvenes, yo lo veo con tremenda alegría, ¿no? Si soy docente es para estar con los jóvenes. Me parece que es una especie de forma de mantenerse activo, vivo, para decirlo en el sentido más amplio de la palabra, y me encanta que los jóvenes se hayan incorporado masivamente a la política, sean en la agrupación política que fuere, ¿no? Por supuesto, yo también tengo mis preferencias, tengo mi predilección, pero me encanta que los jóvenes tomen participación, porque yo creo que la dictadura militar, si alguna mala herencia nos dejó, además de los crímenes del genocidio, es la apatía y el desprecio por lo político. Lo político creo que tiene que ser una de las actividades más elevadas de la condición humana, ¿no? El trabajo y la política. Yo quiero recordar que el pueblo griego llamaba idiota, ilota, a los que no se ocupaban de la cosa pública. De manera que yo quiero un pueblo que se ocupe de la cosa pública y que tenga esta diversidad, la pluralidad, el entretejido de ancho para que dé cabida a todos en la expresión de su opinión, ¿no? Ahora, ¿y ustedes qué piensan, Maricela y Fernanda, al respecto? ¿Qué pasa con los jóvenes cuando ocurren este tipo de hechos, ¿no? En lugares donde se motiva la participación, que despiertan la vocación participativa de los jóvenes. Me parece que, mira, yo creo que en realidad tenemos que empezar a pensar qué país queremos. Y hay un país posible donde se defiendan los derechos humanos, económicos, sociales, civiles. Hay un país posible donde se puedan construir viviendas de la forma en una forma transparente y sin corrupción. Digamos, hay un país posible donde no debería haber esta concentración del ingreso y tanta cantidad de chicos desnutridos. Todo este país es posible, y es posible que se lleve a cabo sin paralelamente un gobierno que concentra el poder, que tiene casos de corrupción, que tiene falta de transparencia, porque todos esos recursos que se pierden, acá decían que fue el que mayor construyó en estas últimas décadas, no es así, o sea, la verdad, lamentablemente en la década de los 90 se construyó casi la misma cantidad en algunos casos, y ahora es una cuestión comparativa o relativa de quién construyó más. No, lo que importa acá es que cada peso que salga del Estado Nacional, cada peso que salga del Poder Ejecutivo, tiene que ser destinado a los sectores que corresponden, porque los más vulnerables son los que se ven más perjudicados cuando hay niveles de corrupción. Entonces yo creo que los jóvenes lo que están viendo es que se puede tener una visión de un país mucho mejor, pero sin esos niveles de corrupción. ¿Y vos qué pensás, Maricela, cuando salta todo esto, como diputada joven? Sí, primero que, bueno, como no más que coincidir con lo que dice Fernanda, pensamos muy similar. Creo que tiene que ser un elemento para participación. Acá los jóvenes no nos debemos correr de la responsabilidad que tenemos y lograr que la política fluya y que se llene de espíritu joven. Lo que sí puedo diferenciarme es lo que considero que es el rol del joven en la política de acuerdo a los partidos políticos. A mí no me alcanza con que un joven tenga, no sé, un ministerio o algo, porque ser joven no te garantiza buena política. Puedes tener las mismas prácticas a los 30, a los 35, a los 40, no es cuestión etaria, pero obviamente que uno quiere que todos participemos, porque hay que ir a ese país posible. Bueno, gracias a los tres. ¿Quería decir algo más, doctor? Pues lo vi con cara de... No, me gustó la última reflexión de Zaffaroni, la leí hoy en el diario antes de venir, que decía, yo no manejaría fondos, porque prefiero enyesarme la mano antes de firmar un cheque. Digo, vaya que simbiosis. Yo nunca quise tampoco meterme en otra cosa que no fuera lo político institucional y la actividad como profesional de la abogacía. Ahí uno se siente feliz, pero por favor, que no nos mezclen en otra cosa. Gracias a los tres, y nos alegra mucho una vez más contar en nuestra mesa con todas las partes, ¿no?, de la historia. Pensábamos con nuestro equipo de producción desde qué lado abordarlo, ¿no?, para poder mantener nuestras ganas de ver la política joven, y creemos que en un lado encontramos a una diputada que es muy joven, que tiene apenas 31 años y que es la que hizo la denuncia que destapó toda esta olla, y después nos preguntábamos también cómo afecta a los jóvenes que queremos en la política el encontrarnos con casos tan lamentables como este, que afectan a organizaciones tan nobles. Ojalá que no haga tanto efecto. Nos vemos la semana que viene con otra discusión política y para seguir conociendo el armado electoral de la República Argentina. Chao.